Vamos a luchar contra la jefa más poderosa de toda la historia de Yokai Watch, con un equipo de los yokais más débiles que existen, del rango más débil, el rango E. Entonces, después de una exhausta investigación de los mejores yokais de rango E, he llegado a la conclusión que el único yokai que puede hacer esta hazaña es Zombillo. Zombillo es un yokai que, bueno, obviamente por sus estadísticas no lo he escogido, porque las estadísticas de rango E, la verdad que son horribles. Por cierto, de primeras tenemos Azúcar, que es el zombillo que conseguimos en el modo historia. Y como lo estáis viendo aquí, Zombillo, que tiene pues estadísticas de yokai de rango E a nivel máximo, pues, literalmente Sogunian, que es un yokai legendario, a nivel 1 tiene la mitad de ataque que el Zombillo el 99. Pero bueno, lo importante de este yokai es su habilidad. Protección 50. Devuelve todos los ataques si está en guardia. Eso lo que hace que cuando Calimera nos haga un ataque especial, yo que sé, nos tire un rayo, una bola de fuego, una bola de hielo, cualquier cosa, este yokai, al estar en guardia, cuidado, le rebote, no le haga efecto y le haga el mismo daño a Calimera. Entonces, para que se ponga en guardia, lo hemos puesto a todos en sereno. Como estáis viendo, en carácter sereno. Esto hace que sea más posible que se ponga en guardia. También, pues, serio, para que vaguee poco. Y, súper importante, la almagia. Bueno, el tema, las estadísticas ni me lo he subido, los movimientos. La almagia tenaz, ¿vale? Que la almagia tenaz se consigue fusionando a Zombiogro, que es la fusión de Zombillo con Montaña Loca, Zombiogro. Entonces, la almagia de Zombiogro con la almagia de Impasse, que es la evolución de Ni Hablar, fusionando esas dos almagias, consigues la almagia que vamos a utilizar para este combate, que es lo que hace que cuando el yokai está delante del enemigo, se ponga en guardia casi siempre, que eso es lo que buscamos para este combate. ¿Qué más cositas? Vale, en tema preparación de objetos, obviamente este equipo lo vamos a llamar el equipo Kamikaze, porque básicamente su función consiste en enfrentarse a Calimera, decirle, hola, estamos aquí, ponerse en guardia y aguantar todo lo que le echen. Pero Calimera también puede hacer ataques físicos. Entonces me he puesto aquí un montonazo de setas que me he comprado, que esto te aumenta la vida al máximo. Y luego también, muy importante, medicinas increíbles. 99, yo creo que con unas 50 más o menos yo creo que se puede hacer, no sé, una barbaridad. Que las medicinas increíbles se consiguen o en el caza y sedal, consiguiendo un montazo de bichos y peces que canjean los puntos si consigues esto, o luchando contra la jefa final del modo historia en la Preguntabla de Olviruner, creo que así se llama el yokai, y luchas contra ella, y cada vez que luchas contra ella, además que te da experiencia y dinero, también te da una medicina increíble, que es el mejor método para conseguirlas. Vale, y bueno, las setas se consiguen en Bellón, en la tiendecita de la abuela esta. Vale, así que equipo Kamikaze, estamos aquí donde se lucha contra Calimera. Este combate lo estamos haciendo porque, inserta en clip, yo qué sé, alguien compra cofres en lo que queda de directo. Me comprometo a luchar contra Calimera con yokais de solo rango, os lo prometo, y vencerla. Todo es que vida tan cruel. Madre mía. Chicos, la miniatura no mentía. Lady Demona. En un directo pasado prometí que si alguien del chat compraba un cofre, iba a luchar contra Calimera con yokais del rango mínimo. Y aquí os lo traigo, las promesas se cumplen. Además, que este combate es la primera vez que lo hago. O sea, no he hecho este combate, ¿vale? O sea, vamos a estrenar este equipo todos juntos, porque he dicho, si con este equipo no la venzo, no se la puede vencer. Es un reto imposible si no se consigue con este, porque es que de verdad que he hecho una investigación de todos los yokais de rango E. Así que, chicos, vamos a descubrir si todo es posible en esta vida, o si Calimera, ¡vamos a por ti! Bienvenidos. Mi nombre, perdón, mis primeros clientes en mucho tiempo. Whisper, ¿quién es este yokai? Sí, un segundo, tan solo un segundo más. ¡No! La batería de Yokai Pads se ha agotado justo cuando me iba a lucir. Y ahora, ¿con qué podemos pasar el trato? ¿Qué tal el juego de los hilos? ¿Qué pasa, Whisper? Háblame de este yokai. Claro, es solo que lo tengo. Es lo peor de lo peor. Se trata de la jefa del paraíso adivino. Probablemente.
¿Estás seguro? A mí me parece bastante amistosa. No dejes que te engañe. Los más amistosos son los peores. Me suena que por algún lado lo oí. Parece nervioso, Whisper. ¿Estás seguro de eso, de ello? Espera, ¿no te gusta el juego de los hilos? Pero sí es muy divertido. ¿Ves? Solo quiere jugar a los hilos. Estás equivocado, Whisper. ¿No sabes lo que dices? El juego de los hilos es un código yokai para destruir niños y asistentes. Casi seguro que es eso. Si queremos defender la paz mundial, debemos enfrentarnos a ella. ¡Vamos allá, Pokeyoka! Ah, pero te decía una frase de jugar con tu cabeza. Creo que esa es al vencer a la jefa. Vale. La idea de esta jefa es ir primero a sus ojos laterales y luego del ojo del centro. Pero como tenemos este equipo que no he probado en mi vida tampoco, y ni siquiera vamos a hacer Animaximus, pues no sé a qué le van a golpear. Yo voy a intentar señalar los ojos. Entonces, vamos a usar un talismán de defensa a nuestro azúcar. Del talismán de la suerte, no es para otra cosa, sinceramente. Y en un principio se tendrían que poner en guardia ya. Vale, nos ponen las cuerdas estas. Vale, vamos a girar. Vamos a ir ya purificando a estos yokais. Oh, mega suerte, así me gusta. Vale, que nos pongan los hilos, nos da un poco de igual, sinceramente. Más o menos todos tienen las mismas estadísticas. Bueno, hay algunos que tienen 4 puntos menos en defensa. ¡Ostras! Que son... ¡Oh, lo! Claro, si no se ponen en guardia... Claro, ¿veis? ¡Oh, lo! Creo que ha sido mala idea, gastar lo de la defensa. Bueno, ahora se ponen en guardia. Perfecto. Y entonces ya comenzamos a revivir. Entonces, ¿veis? Nos va tirando rayos. Y nosotros en plena defensa, en plena guardia. Y encima que están esquivando todos los ataques, cosa que me está gustando mucho. No sé si están golpeando directamente a la... Creo que sí, Están golpeando directamente a la Calimera. No están yendo por los ojos. Bueno, nos da un poco igual, sinceramente, el tema de los ojos. O sea, simplemente con que vayan haciendo este año, necesitamos que la Calimera únicamente haga ataques especiales. Entonces, bueno, mientras estamos aquí, os voy comentando también cositas del futuro del canal. Como ya sabéis, este está siendo... Bueno, hemos estado haciendo una serie de Yokai Watch 2 Nunlock Kai, que luego hicimos una segunda temporada de Yokai Watch 2 Nunlock Kai Extremo, que ha sido una salvajada de serie, tengo que decirlo, os ha encantado. Y entonces, he querido terminar esta serie con un videazo de esta locura, que puede que se consiga, puede que no. Y también haremos otro vídeo, que sea un vídeo de los mejores momentos de esta serie. Y ya terminaremos con Yokai Watch. Y entonces a partir de aquí... Madre mía, qué toñas que nos está dando. Espérate que vamos a curar un poquito a este zombillo. Cuando hayamos terminado con estos par de vídeos de Yokai Watch, empezaremos una nueva época del canal con Pokémon. Una nueva serie de Pokémon que ya os anuncié en el directo pasado, que será de Pokémon Púrpura. Con algo muy diferente, con algo muy especial y único que me he inventado yo y que os flipará. Pero tendréis que estar en ese directo para descubrirlo. Muy bien, revivimos a este zombillo. Le están metiendo una paliza al otro también, pobrecillo. No podemos utilizar muchos objetos seguidos, así que es lo que hay. Como veis, gracias a la magia tenaz, ya que tienen el carácter de estar en defensa todo el rato, pues básicamente es lo único que tienen que hacer y lo hacen bien. Entonces vamos a seguir reviviendo mientras nos siga dejando. Que ahora está la Calimera en modo voy a pegaros a todos, en modo boxeadora total. Pero bueno, no nos preocupa, mientras no se pase todo el combate así, que entonces ya vamos mal. Pero si está haciendo ataques especiales, mejor que mejor. No hago Animaximus porque un poco tontería hacer Animaximus. De hecho, ahora mismo revivir no tiene ningún sentido, porque el Animaximus se va a cargar... Se nos va a cargar a todos los zombillos. ¿Os imagináis que un zombillo aguanta el Animaximus de Calimera? Oye, cuidado, que es un yokai de rango, Pues un respeto a los yokais de rango, un respeto, Que ha aguantado el Animaximus de Calimera. O sea, esto, pocos yokais del rango más alto lo pueden decir, que han aguantado el Animaximus de una Calimera, estando en guardia, obviamente. Pero, ostras, cuidado, Y encima justamente el único zombillo que no está en guardia ha esquivado el ataque de Calimera. ¡Qué maravilla! Por favor, déjame curar a este zombillo que se lo ha ganado. Y tanto que sí me deja, por favor. Va, entonces,
¿Qué más cositas? Empezaremos una nueva época de Pokémon que sea una locura. Ya hemos estado haciendo el equipo del canal, o sea, los moderadores y yo, el equipo interno del canal. Hemos estado programando también muchas cosas para el apartado de comunidad en este canal, ¿vale? Que sea una salvajada. O sea, el apartado... O sea, haremos directos espectaculares, haremos shorts de los directos, también haremos shorts meméticos, ¿vale? De la serie. Y luego también el apartado de comunidad, muy importante. Por eso, activar la campanita del canal para no perderos. Porque haremos... bueno, no os voy a spoilear, no os voy a spoilear, pero el apartado comunidad va a estar muy activo durante esta época de Pokémon. Y van a haber muchísimas cosas y no os podéis perder nada. Vamos a revivir al siguiente zombillo. Este mismo. Nos da igual cualquiera de los dos. Me parece horrible la espiritación esta, porque lo que hace es que se vayan atacando entre ellos. Y claro, son yokais de rango E. Estamos luchando contra Calimera. ¡Hola! Que esto se había puesto en guardia. Y encima se va atacando en sí mismos. Pues ya ves, qué gracia. A ver, este combate ya más o menos le hemos quitado la mitad de la vida. No nos podemos fiar nada, porque el tiempo para revivir yokais es cortito. Y no nos podemos fiar. No nos podemos fiar. Vale, yo creo que tiene toda la pinta de que no ataca a los ojos esto. O sea, esto es puramente atacar a la cara y ya está. Así que, pues nada, pues ataca a la cara y listo, oye. Vale, incluso me gustaría que Azúcar muriese ahora, para que los otros tres estuviesen enfrente y ya ir reviviendo los otros de atrás. Y hacerlo más eficaz el combate, perfecto. Calimera, muy bien, lo has hecho espectacular. Porque así ahora estos tres pueden ir atacando, si se ponen los tres en guardia, obviamente. Y pues podemos ir reviviendo los de atrás. Perfecto, se han puesto en guardia. Bueno, que seguimos recibiendo hostias. O sea, es que esto es aleatorio ganar este combate. O sea, dependes mucho de que Calimera no se ponga en modo boxeadora total. Y dependes mucho también de que... bueno, literalmente es solo de eso, de que no se ponga en modo boxeadora y ya está. Entonces, este equipo es un equipo competitivo, rollo. Si puede hacerle tanto daño, ya hemos quitado más de la mitad de la vida, al jefe más poderoso de todo el juego. ¿Es un equipo competitivo este? A ver, no exactamente. O sea, a ver, cambiamos dos zombillos por Zombiogro, que es su fusión, que tiene la misma habilidad. Se va a cargar a los tres. Bueno, que se ponen en guardia y lo aguantan, Pues eso, te pones dos Zombiogros. A lo mejor un Abuflorido para revivir, ¿vale? Y claro, ¿sabéis lo que pasa? Si tu rival es solo atacante especial, le terminarás ganando. Ahora, si tu rival también es atacante físico, ¿vale? No sé si arriesgarme a revivir uno de aquí adelante o revivir uno detrás. Uno de adelante, pero es mucho riesgo, porque puede hacernos un Animaximus y se nos lía fuerte. Y encima va pegando, encima van pegando. Pues eso, dos zombiogros, un Abuflorido. Y puedes cambiar también un zombillo por un atacante. Por un atacante, ¿vale? Que haga daño a, por ejemplo, a Sogunian. Que Sogunian es un atacante físico que está... bueno, que siempre está en el competitivo Yokai Watch 2. Pues mira, un Yokai que le haga counter al Sogunian, literalmente. Y esto, y los zombillos, el zombiogro y el Abuflorido para ir reviviendo a los Yokais. Y yo creo que sea un equipo, cuidado, sea un equipo curioso cuanto menos. Rollo, estaría muy bien. Rollo, mucho cuidado, mucho cuidado con ese equipo, porque claro, eres prácticamente inmortal. Porque vas reviviendo, tus Yokais están en guardia, la mayoría de los golpes los devuelven y tal. Cuidado, Aunque luego estaría la parte 2 de esto, de que hay que pensar de que luego también está la fase esta de que ¿cómo se llama? De que cuando ya pasa mucho tiempo el combate, cada golpe del yokai quita el 999 de vida. Entonces hay que depender de que, en ese caso, habría que depender de que tu rival te haga ataques especiales y entonces tú le devuelves y 999. Bueno, yo creo que es una estrategia chula de competitivo, Bueno, este zombillo también muere. En un principio, si no se pone en modo boxeadora, nos quedan 3 zombillos. Se puede hacer esto, se puede hacer. Como veis, pues le devolvemos, le hacemos 200 de daño por cada golpe. Y es el 50%, o sea, que ella nos está haciendo 400 de daño. O sea, que técnicamente
por cada golpe nos tendría que estar matando. Bueno, es que somos yokais de rango, chicos. Somos yokais de rango, Si es que... Y ni siquiera tenemos ningún objeto para aumentar defensa ni nada. O sea, son estadísticas puras de un yokai rango a nivel máximo. Bueno, revivimos a este zombillo. Y más o menos este combate ha sido una salvajada. Un reto que literalmente... gracias a vosotros que se ha hecho. Porque un suscriptor... bueno, de hecho en este caso fue el moderador. Un suscriptor... Un Pokejoker, uno de vosotros, ha comprado un cofre y gracias a eso estamos aquí, haciendo como un episodio final, entre comillas, de la serie, aunque no tiene nada que ver con la serie. Es simplemente... No voy a revivir más porque ya no tiene sentido revivir más, a menos que se ponga en modo boxeadora total, entonces ya... Vamos a revivir, no hagas el... No hagas, que queda uno de vida, le queda uno de vida, no hagas cosas raras. ¡La iluminación! El último Animaxions que nos hará esta Calimera. ¡Wow! Y encima el zombillo lo esquiva. Espérate. ¡Toma ya! No ha sido Azúcar el que ha ganado a Calimera. Vale, no sé. No ha sido Azúcar el que ha ganado a Calimera, pero bueno, ha estado con su último Animaximus. Y chicos, ¡ganamos a Calimera con un equipo de solo yokais rango E! ¡Victoria! ¡Wow! De hecho, debería haber puesto a los zombillos al nivel 98 y así pues subirlos al 99 en este combate. 300 monedas para lo que nos hemos gastado en medicinas y en comida. Bueno, vale la pena porque las medicinas no valen dinero, así que es bastante rentable este combate. Además, con toda la experiencia que te dais por Besagao. Ves aquí con los yokais al 98 y ese nivel último, que es el más difícil de subir, paca. ¡Ja, ja! Si os da bien. Es divertido jugar a juegos antiguos de vez en cuando. Uf, ¿aún sigue en pie? Gracias, chicos. Me lo he pasado muy bien jugando con vosotros. ¿Ves, Whisper? Al final era una yokai buena. Pero, no, eso no es. Gracias, amigos. Volved pronto. Y chicos, así es como en pleno 2023 vencemos a Calimera. Con los yokais más débiles, del rango más débil que existe, versus el jefe más poderoso que existe. ¡Despierta, Pokeyoka! No deberías dormir tanto, ni siquiera en verano. Mamá, déjanos, que hemos hecho aquí una proeza. Hemos hecho 2 temporadas de serie, un combate de dimensiones... ¿Dimensiones? De otras dimensiones, literalmente, y te aquí dando la brasa. ¿Qué? ¿Estamos en casa de nuevo? Vaya, alguien sigue medio dormido. Venga, es hora de salir de la cama. Chicos, por cierto, si queréis más eventos como este, si queréis más videazos como este y más series y más locuras, tenéis que dejar un buen like en este vídeo y suscribiros al canal. Lo tendría que haber dicho antes del combate, que seguramente había más gente, pero ahora que estamos al final del vídeo, para los Pokeyokers de verdad, suscribiros al canal para no perderos nada, que estamos a punto de los 1200 Pokeyokers. Y dejad un buen like si queréis más retos como este. ¿Eh? Tun, tun, tun. Vaya, el lleva ya. ¡Trofeo recibido! Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Deja un buen like, suscríbete y nos vemos.